Bien, bienvenidos nuevamente. Continuamos con nuestro estudio del libro proféticos, del libro de Isaías puntualmente. Y vamos a estar analizando el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de Isaías. Y ustedes pueden seguirlo y completar las notas en la página 32. El capítulo 4, como dijimos oportunamente, conforma una profecía completa que comienza en el capítulo 2 y finaliza en el 5. Este capítulo 4 es el más breve del libro, como podrán ver ustedes, tiene solo 6 versículos. Y aquí tenemos una descripción de las condiciones que prevalecían en la época de la cautividad babilónica. Y también de las mismas condiciones que estarán presentes durante el período de la gran tribulación, inmediatamente antes del establecimiento del reino mesiánico, del reino de Cristo Jesús. El 4 entonces nos relata las condiciones que prevalecían. El versículo 1 del capítulo 4 nos dice: en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo: nosotras nos encargamos del pan y de la ropa, solamente permítenos llevar tu nombre. Esta era la condición. Evidentemente la guerra, el juicio, el castigo traerá mortandad para los varones del pueblo de Israel. Pero prosigue: en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto del país para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. El juicio, queridos alumnos, nunca es la palabra final de Dios. A los pocos fieles, al remanente. Él dice que en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria. Y otra vez, como en los libros proféticos ya vimos, encontramos la ley de la doble referencia. Sin duda ese renuevo para los que estaban en cautiverio fue Zorobabel, como nos dice en Zacarías, capítulo 3, versículo 8. Pero existe una doble referencia, que esto será una realidad cuando Cristo, cuando Jesús, el Mesías Salvador, venga a la tierra a reinar. La frase en aquel tiempo se refiere al día del Señor, como explicáramos anteriormente. Esta frase aparece una y otra vez en Isaías y en todos los profetas. Y el día del Señor comienza con la gran tribulación y continúa en el reino del milenio, los 1000 años del reinado. El renuevo sin duda hace referencia, como les dije, a nuestro Señor Jesucristo. Y acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo, por su estilo de vida, por su vida y por su posición delante de Dios, separado para Dios. En aquel tiempo será llamado santo. Habrá aquellos que pertenezcan al pueblo de Dios, tanto judíos como no judíos, que estarán bajo el gobierno de Cristo Jesús. El tiempo cuando el Señor lave, como dice el versículo 4, lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpia Jerusalén de la sangre derramada en medio de ellos, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. El profeta Zacarías también en el capítulo 13, versículo 1, dijo: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel tiempo habla del día del Señor, del reinado de Cristo,
donde las naciones serán gobernadas por Cristo Jesús. Habrá un renuevo que es Cristo, serán llamados santos, el remanente será llamado santo, y Dios quitará toda inmundicia, como dice allí, y toda sangre que fue derramada a causa del juicio. Y versículo 5 nos dice: creará el Señor sobre todas las moradas de Sión, del monte de Sión, y sobre los lugares de sus asambleas, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de llamas de fuego, y sobre todo la gloria del Señor como un toldo. Dios protegerá en aquel tiempo al remanente. Estas figuras, estas expresiones nos hacen acordar cuando Dios iba con el pueblo en su marcha por el desierto. Nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de llamas, columna de fuego. La gloria estará sobre la casa, sobre su reino, sobre el templo en el reino milenial. Es decir, que la nación de Israel en aquel día al fin tendrá paz, seguridad, que hoy evidentemente no tiene. Así que esta profecía aún no ha sido cumplida, no ha sido cumplida. Como decía el profeta Zacarías en su capítulo 3, versículo 10, esto sucederá y vivirán en paz, y cada uno debajo de su vid y de su higuera. Observemos que la paz, queridos alumnos, sigue a la gracia, a la misericordia y a la limpieza de la vida. Y así llegamos al capítulo 5. En la página 33 de su nota, el punto G. El tema del capítulo 5 es una canción. La canción de la viña, como pueden leer ustedes en la parábola. O en la Biblia, en la parábola de la viña, dicen otras versiones. Y también ahí encontramos 6 lamentos que le siguen a esta canción. Los primeros 7 versículos de este capítulo constituyen, como les dije, una canción, la canción de la viña, que nos habla de los pecados de Israel y del cautiverio que se aproxima. Y el versículo 8 en adelante se nos presentan los 6 lamentos o los 6 pecados específicos que traerían el juicio de Dios sobre la nación. La viña, como nos dice el versículo 7 del capítulo 5, la viña es Israel. Y aquí dice que el amado, en el versículo 5, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Les suena esta expresión, mi amado? Sin duda se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Mesías de Israel. Él es el Salvador del mundo, el deseado de las naciones. Y después menciona el profeta que la viña, que era del amado, Israel, que es de Dios, del amado, estaba en una ladera fértil. No había nada malo en la tierra. No había nada malo en la tierra. El problema era la viña misma, es decir, Israel. El problema era Israel. Dios tomó a la nación de Israel librándolos de Egipto y los colocó en la tierra prometida. Él esperó que los israelitas produjeran frutos de justicia. Por eso dice en el versículo 2, la había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre para cuidarla. Pero sin embargo, Israel no produjo frutos de justicia. Ellos fracasaron. ¿Qué más se podía hacer a mi viña?, pregunta el amado. Hice todo por ellos. Versículo 4. ¿Qué más que no haya hecho en ella?
esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres. Dios declaró que Él hace su parte. Él hizo todo lo que tenía que hacer, todas las provisiones y las previsiones para que ellos produjeran frutos, buenos frutos. Bajo esa circunstancia Israel fracasó, y ese fracaso fue un gran problema para Israel. Esto nos recuerda lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 1, de 3 al 10. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la nueva vida. Dios ha hecho su parte. También nos insta a que diligentemente tenemos que añadir, nuestra parte tenemos que hacer para que no estemos ociosos y llevemos frutos. Vosotros sois mi viña, os he protegido, dice Dios, pero ahora estoy derribando la muralla. Y así fue que primero Siria, luego Asiria y después Babilonia entraron masivamente en la tierra de Israel y la dejaron devastada. Los 6 lamentos, como les dije al principio, una vez más Dios iba a explicarles con sumo detalle, con todo detalle. Se mencionan aquí los 6 lamentos y cada uno de ellos, ¿qué dice? ¿De qué nos habla? Nos habla de cierto pecado por el cual Dios estaba juzgando a la nación de Israel. Ay de los que juntan casa a casa y añaden campo a campo hasta ocuparlo todo. ¿Cuál era el pecado? El primer lamento es ay por la codicia, el pecado de la codicia. Recordemos Colosenses 3:5, nos dice que la codicia es idolatría. Veamos en los versículos 11 y 12 del capítulo 5. Dice, ay de los que se levantan de mañana para correr tras el licor. Y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Este es el segundo lamento. Y aquí enseña el pecado de la borrachera y el placer que produce. La borrachera y el placer. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra. Efesios 5, 18 y 19 nos dice, no se embriaguen con vino. Los lamentos indican un pecado. Por tanto, mi pueblo será llevado cautivo, porque no tiene conocimiento, dice Dios, terrible. Sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Debido a su vida, al estilo de vida, a su corrupción, a su decadencia espiritual, por haber dejado fuera a Dios, la peor de las consecuencias vendría y es el exilio. Veamos ahora el tercer lamento en el versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como con coyundas de carreta. Esto lo podríamos traducir, ay de aquellos cuya maldad es ayudada por palabras de mentira y quienes en su orgullo e incredulidad desafían la ira de Dios. La hipocresía es el tercer pecado. El lamento del profeta, el lamento de Dios es por la hipocresía. Veamos el cuarto lamento en el versículo 20 del capítulo 5. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este es el cuarto pecado. Han trastornado las normas y los valores que Dios ha establecido, reflejando su santidad y su persona.
Hay una confusión. Sustituyen los valores humanos, los principios humanos, las opiniones humanas por las de Dios. Por las que no son de Dios, mejor dicho. Tratan de vivir sin tener en cuenta las normas de Dios. Y este es el cuarto pecado. Y esto es muy actual, hermanos, como podrán darse cuenta. En el versículo 21 encontramos el quinto ay, el quinto lamento. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. El quinto lamento presenta el pecado de el orgullo. Sabios ante sus propios ojos. Recordemos el Proverbios 6, 16 y 17 respecto a lo que es el orgullo. Y ya hablamos en el capítulo anterior cuando vimos. Dios advierte sobre el orgullo todo el tiempo en su palabra. Lean por favor Jeremías 9, 23 y 24. Vemos el sexto lamento. Ay, en los versículos 22 y 23. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que por soborno declaran justo al culpable y al justo le quitan el derecho. El pueblo que estaba dominado por la embriaguez, que había perdido el sentido de la justicia. Este es el pecado, la injusticia, la falta de honradez. Ninguna nación, alumnos, ninguna nación que rebaja tanto su nivel moral hasta perder su sentido de los valores puede sobrevivir mucho tiempo. Desecharon, nos dice el versículo 24, la nación de Israel desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo, Santo de Israel. Maravilloso título y descripción de Dios. Por esta causa, nos dice el capítulo 5, 25 en adelante, se encendió el furor del Señor contra su pueblo. 6 pecados que describían la situación del pueblo. El furor, la ira de Dios se encendió y los hirió. La misión de Isaías era señalar el pecado de Judá como causa del juicio venidero y mover y mostrar a Asiria como el instrumento de Dios para ejecutar ese juicio. El Señor los hirió y fueron llevados al cautiverio. Veamos en el capítulo 6, en la página 33, el punto B de sus notas. El tema de este capítulo, del capítulo 6, es el llamado y la comunicación a Isaías del ministerio profético. El capítulo 6 nos relata el llamado. Hablando cronológicamente y desde el punto de vista lógico, el libro comienza con este capítulo. Su ministerio comenzó en el momento de la muerte del rey Usías. Corría el año 710 aproximadamente antes de Cristo. En los versículos 1 al 4 tenemos allí el relato del tiempo, el lugar, la persona, gloria y santidad de Dios en la visión que tuvo Isaías. Vi yo, dice el versículo 1, al Señor sentado sobre el trono, y sus faldas llenaban todo el templo. Es el templo de Dios, la presencia de Dios. Allí Isaías en esta visión descubrió al verdadero rey de la nación y que ese rey no estaba muerto. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ese Señor que Isaías vio es Jesucristo preencarnado. Cuando Isaías descubrió que el Señor estaba sobre el trono,
Y a algunos necesitamos también que se nos recuerde esto, que Dios está en el trono, que Dios todavía está reinando. Él está allí escuchando, conociendo, sabiendo todas las cosas. Y sigue obrando maravillas a favor de su pueblo. Dios está en una posición elevada y excelsa, pero sin embargo tenemos acceso por medio de Jesucristo a Él. Isaías vio al Rey de Reyes y por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines son ángeles que se encuentran alrededor del trono de Dios. Serafín puede ser traducido como los que arden o ardientes. Y allí tenían 6 alas, 2 cubrían sus rostros, que es un simbolismo de reverencia, 2 cubrían sus pies, que es la inclinación humilde ante el Rey, y con 2 volaban, hablan sobre la prontitud al servicio. Cuando Isaías vio a Dios en el trono, inclinó su rostro, porque vio al Rey de Reyes. Y en el versículo 3 nos dice, y el uno y el otro, hablando de los serafines, daba voces diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 hace énfasis en la santidad de Dios. Esta es una imagen de la santidad y la gloria de nuestro Dios, y vemos un paralelo en el libro de Apocalipsis también. Y en ese momento, cuando ellos proclamaban la santidad de Dios, toda la tierra está llena de su gloria. Los cimientos del templo, dice que temblaron, los umbrales, y la casa se llenó de humo. Hay un paralelo con Apocalipsis 15:8. La voz que clamaba de los serafines, proclamando la santidad de Dios, ¿qué produjo? Produjo que Isaías ya nunca más sería el mismo. La reacción de Isaías ante semejante visión fue revolucionaria. Como una persona inacabada, como una obra sin terminar. Eso se sintió. La visión le reveló su condición. Cuando pudo contemplar a Dios, queridos hermanos, pudo verse a sí mismo. Hoy a nosotros, en este tiempo, la comunión con Dios y con su palabra nos permite vernos tal cual somos. Recordemos a Simón Pedro en Lucas 5:8, que dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Isaías se reconoce pecador y reconoce ante el Señor que el pueblo mismo era pecador. Este pueblo es pecador, inmundo de labios también. Por eso el versículo 6 nos dice, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido. Ese carbón encendido fue tomado del altar en el cual el pecado había sido tratado. El altar es el altar donde se hacían los sacrificios. Y vemos que Isaías aquí necesitaba de ese carbón encendido tomado del altar. Porque el altar es el símbolo de la muerte de Cristo Jesús, del sacrificio. Y ese carbón representa de alguna manera la sangre purificadora de Cristo Jesús, que aún hoy continúa limpiándonos de todos pecados. Esto es una imagen de la redención de Dios. Y tocando con Él, dice Isaías en el versículo 7 del capítulo 6, tocando con Él mi boca, dijo, he aquí, este tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Isaías era un hombre de labios impuros. Él se sintió pecador, se sabía pecador. Los requisitos para la limpieza es el arrepentimiento y la confesión. ¿Cómo hizo Isaías? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad, nos dice Primera de Juan. Isaías dijo que él se sentía como un hombre muerto. Soy hombre muerto porque he visto al Señor. Recordamos también las palabras y la misma actitud del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 7, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo pronunció esas palabras, al igual que Isaías, no era un pecador perdido, sino un santo de Dios, aprendiendo la lección de Dios, que necesitaba vivir controlado por el Espíritu, porque no podía vivir para Dios por sí mismo, por su propia fuerza. Y es lo mismo en nosotros, lo mismo en Isaías, lo mismo en Pablo y lo mismo en nosotros. Necesitamos el toque de Dios y aprender que no es por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo que obra en nosotros. A la remoción del pecado, queridos hermanos, le sigue siempre un requerimiento de servicio. A la remoción del pecado le sigue siempre un requerimiento de servicio. El versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías escuchó el llamado: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Llama la atención el plural. Por eso tenemos una enseñanza aquí situada en el Antiguo Testamento sobre la Trinidad. ¿Quién irá por nosotros?, dijo el Señor. La respuesta de Isaías fue: heme aquí. No fue rebelde a la visión celestial, como lo encontramos en Hechos, capítulo 26. Heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le da una misión a un pueblo difícil, a un pueblo difícil. Isaías tuvo una convicción: soy hombre impuro, inmundo. Isaías experimentó una purificación: es quitada tu culpa. Isaías también hizo una consagración: heme aquí, envíame a mí. Y después Isaías recibió una comisión: anda y di a este pueblo. Por eso lo encontramos en el versículo: anda y dile a este pueblo, un pueblo con un corazón endurecido, que no querían ver, no querían oír. Tenía la tarea de comunicar al pueblo el mensaje de la luz. La luz revela la ceguera, revela la oscuridad. Son las mismas palabras de Mateo 13, 14 y 15 en boca de Jesús, describiendo al pueblo, la condición del pueblo a quien Isaías fue enviado. Hay algunos hermanos, hay algunas personas que escucharán, otras rehusarán escuchar, pero nosotros debemos predicar, llevar las buenas nuevas. En el versículo 12, otra vez Isaías, como Amós y otros profetas, habla del remanente. Una vez más, enseña sobre el remanente. Proféticamente, él entendía que habría un remanente que sería fiel, santo, y del cual vendría el Mesías, y sería de testimonio a las naciones. Por eso llamó a uno de sus hijos
con el nombre que significa un remanente volverá.